¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. No veo ninguna consecuencia, la verdad estoy muy agradecido con la policía porque me salvó la vida, estoy agradecido con el juez por darme la oportunidad a pesar de ser mexicano y por lo que encontraron, pues podía ser otra situación y la situación está muy bien, creo que todo marcha bien porque no hay ninguna mentira, simplemente es algo que pasó, todo el mundo se dio cuenta, todos ustedes se dieron cuenta que no estaba en las mejores condiciones y se le dice en México, se paniquearon. Julio César Chávez Jr. asistió a la audiencia preliminar en la Corte de Los Ángeles, donde enfrenta 3 cargos por posesión de armas ilegales, y la jueza mantuvo la acusación de culpable del mexicano, por lo que el próximo 13 de mayo se le hará la lectura de cargos. Pero dejemos que sea Ricardo López Juárez, nuestro editor de deportes aquí en La Opinión, quien nos cuente de primera mano lo que sucedió ayer en esta audiencia. Hola Ricardo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Enrique Hernández, ¿cómo estás? A toda la gente que nos escucha en La Opinión Hoy, pues ya escucharon ahí un poco de lo que nos dijo Julio César Chávez Jr. al salir de la Corte de Los Ángeles. En esta ocasión fue en Van Nuys, que es un vecindario del Valle de San Fernando, donde está llevando este caso de Julio, y me pareció muy revelador lo que dijo Julio de cómo se siente respecto a encarar estos cargos, la preocupación que siente de poder ir a la cárcel, pero al mismo tiempo la tranquilidad de que lo que le sucedió, pues es lo mejor que le pudo haber pasado, porque pudo haber sido mucho peor. Reveló Julio que una persona con la que convivió, una mujer, murió 2 días después de que él salió de la cárcel allá en el mes de enero por una sobredosis. Entonces él se siente agradecido de que pasó esto porque él pudo haber seguido ese camino que le hubiera llevado a una desgracia. Y yo lo que noté desde que llegó a la corte ahí en Van Nuys, Enrique, es una persona distinta. La forma en la que se le ve, lo saludable del el color, cómo se le ve físicamente, la tranquilidad, ¿no? Proyecta buena vibra, se le ve tranquilo, se le ve pleno. Coincide todo lo que se ve de él con lo que su abogado Michael Goldstein nos ha venido diciendo a lo largo de este caso, que comenzó el 7 de enero cuando Julio fue arrestado en su casa de Los Ángeles, de que ha sido una transformación desde que el juez le ordenó entrar a un programa de tratamiento el 11 de enero cuando salió de la cárcel. Son casi 4 meses de tratamiento donde Julio pues ha ido limpiando, ha ido tranquilizándose, encontrando la luz, ¿no? Ver la luz al final del túnel, porque fueron muchos meses, incluso años de oscuridad para él, como lo dijo su abogado y como lo dijo él mismo en esta ocasión. Y subrayó que el programa al que ingresó ese 11 de enero en Los Ángeles le ha ayudado mucho, considera que es un excelente programa, porque a diferencia de otros centros de tratamiento o rehabilitación en los que estuvo en México, en este ha sido atendido de la manera correcta. Él valora mucho el hecho de que en este programa puede salir, puede hacer su vida, digamos, normal. Y en México, en la clínica en la que estaba, que es una clínica de su papá, no le dejaban salir y eso le ofuscaba. En lugar de beneficiarle, él dice que eso realmente lo hace sentir muy mal. Agradece el gesto de su papá, de hecho nos dijo varias veces que lo quiere mucho, que sabe que fue de buen corazón, con muy buenas intenciones, pero que a lo mejor su papá no supo manejar la situación de manera ideal y de todos modos le está agradecido. Respecto al caso en sí, el 13 de mayo, como has indicado, será la lectura de cargos. Lo que la defensa buscaba es que la juez Nitu Badham Smith pues dijera que el caso no proseguía y que Julio pudiera mantenerse en tratamiento en base a una figura que se llama desvío por salud mental. Este arresto y estos cargos que le impusieron a Julio César fueron cuando no estaba bien en su mente. Salud mental estaba muy descompuesta. Es otra persona hoy y el abogado está muy confiado en que esto se va a solucionar, que Julio no va a ser sentenciado, que no va a ir a la cárcel,
mucho menos a una prisión, y que él confía que como se ve el caso, por no tener un récord criminal previo su cliente, que es Chávez Jr., esto se va a resolver de buena manera. Y yo creo pues que todos esperamos que así sea, porque yo creo que es una buena persona, Julio César. Él ha tenido muchos problemas de salud mental y él creció con muchos traumas, y él lo dijo en este encuentro con los reporteros, muchos traumas que ahora, según él, por primera vez está enfrentando y está dejando atrás. Definitivamente hay que enfatizar en el hecho de que la situación aún no está resuelta, pero es evidente la mejoría y la elocuencia que está mostrando ahora ya Julio César Chávez Jr., a diferencia de la etapa anterior, donde realmente lo comentamos aquí mismo en La Opinión Hoy, temíamos un poco por su estabilidad emocional y por su situación en general. Sí, era una situación que él entiende, era muy peligrosa. Él no niega que tenía posesión de estas armas ilegales, un arma, un rifle, digamos, corto y una especie de escopeta, ambas adaptadas, ambas fantasma, que no tienen número de serie, no están registradas. Entonces, eso no lo niega él, y es lo que acepta. No estoy dando mentiras, no estoy negando nada. No tenían ninguna mala intención de usar esas armas, y soy completamente honesto. Eso es lo que dijo Julio. Vamos a ver qué opina la corte. Pero se le ve tranquilo. En esta audiencia preliminar, Enrique, la fiscalía llamó a los 2 oficiales de policía que arrestaron a Julio el 7 de enero. Y cuando se les interrogó a los 2 oficiales, era para conocer la descripción de las armas. Un arma la encontraron en un sofá en la sala de la casa de Julio. El otro arma, la larga, la encontraron en un closet en la planta alta de la residencia de Julio César Chávez Carrasco. Lenguaje corporal de Julio con los policías fue respetuoso, fue cordial, se le vio tranquilo. Él sonreía con su traductor, con su abogado, bostezaba de pronto porque pues era temprano, muy tranquilo. Él me da la impresión que él siente que lo peor ya quedó atrás, y que venga lo que venga, él está hoy más fuerte para enfrentarlo. Se le ve con ganas de enfrentar lo que venga, sea bueno o sea no tan bueno. Después de hablar de este caso, mencionó cosas, por ejemplo, que su esposa Frida ya no necesariamente quiere divorciarse, que es un escándalo que surgió a él. Dice que ella está feliz, que a lo mejor no lo estaba antes por cómo se encontraba él mentalmente, pero que ahora ese tema del divorcio está parado, que la ha visto porque a veces duerme en su casa, no siempre duerme en el lugar donde está teniendo su rehabilitación. Y hasta se dio tiempo cuando le preguntaron de hablar de la pelea de Canelo Álvarez contra Jaime Munguía, y dijo que los dos son buenos, que los dos le caen bien, que Canelo es mejor peleador, pero que le gustaría que Jaime Munguía ganara este combate de compatriotas mexicanos el sábado. Así está Chávez Jr., está bien, está lúcido, se le ve sano, están confiados y optimistas que este caso, que fue muy peligroso y muy grave, podría comenzar a quedar atrás, pero estaremos el 13 de mayo en la corte de regreso para ver qué dice la corte, a ver qué dice la juez y a ver qué sigue en el futuro de Julio César Chávez Carrasco. Pues esperemos, confiemos en que su vida se vuelva a encarrilar y pueda recuperar por cierta paz y cierta tranquilidad que se lo merece. Claro que sí, Enrique. Por último, decir que pidió disculpas al público. Fíjate, eso a mí me dice mucho. Eso a mí como reportero, como una persona más, agradezco, porque sí creo que lo meritaba. Después de tantos problemas, de tantas declaraciones perturbadoras, de tantos videos raros, de tantas cosas chuecas que dijo Julio a lo largo del tiempo, de los meses, de todos esos altibajos cuando boxeaba y cuando no boxeaba, dijo: pido disculpas al público, yo debería ser un ejemplo positivo y no un ejemplo negativo. Pues esta situación determinará mucho de esa condición en el futuro. Muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios. Gracias, Enrique. Feliz día para todos. Escucharon a Ricardo López Juárez aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Y
Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de hablar con Araceli Martínez de la Ronda Política de la Semana. Araceli, hay una serie de eventos nada afortunados, tan o menos en Los Ángeles, y esto tiene que ver mucho con las personas en situación de calle que van desenvolviendo una serie de problemáticas como lo es la delincuencia, el desamparo, la salud mental, los problemas de salud mental y las adicciones. Pero, ¿por qué estamos hablando de eso justo ahora, Araceli? Cuéntanos qué es lo que se ha desarrollado gracias a esta problemática. Bueno, es un gusto saludarlos a todos y en esta ronda política, pues no hablamos tanto de los políticos, sino de una problemática que estamos viviendo en Los Ángeles, pero que desde luego está en manos de los políticos, de los funcionarios electos, resolverla, ¿no? Aunque se han hecho esfuerzos, parece que no han resultado, no han dado los resultados que quisiéramos ver y realmente es angustiante y realmente pues estamos empezando a vivir con miedo, sobre todo las personas que usan el transporte público. Lo que sucedió y que ya sonó las alarmas fue que hace una semana, poco más de una semana, se metieron a la casa de la alcaldesa Karen Bass y pensamos que a robar. Por fortuna, el individuo fue arrestado, no causó daños, pero sí sabemos que la alcaldesa tuvo que refugiarse en un cuarto que le llaman un cuarto de pánico para protegerse, ¿no? Y pues cuando la policía entró, pues el individuo que rompió una ventana para meterse, pues dejó una especie de caos en su casa. Entonces, un día después de este incidente, la alcaldesa Karen Bass hizo una rueda de prensa para presentar su plan de gastos para este año, su presupuesto para el 2024-2025 que comienza en julio. Y ahí obviamente todos queríamos saber qué estaba pasando. Ella no quiso dar muchos detalles, pero curiosamente, horas antes de que ella tuvo esta conferencia de prensa, una abuela de origen nicaragüense, una mujer casi de la misma edad de la alcaldesa, unos 67, 68 años, fue asesinada en el metro. Ella trabajaba como guardia de seguridad, venía de regreso de su trabajo como a las 5 o 6 de la mañana y la asesinó un hombre en situación de calle que le llamamos en Los Ángeles un desamparado, obviamente con problemas de salud mental. Pues no se pudo hacer nada y falleció. Entonces, pues bueno, ya cuando le preguntamos a la alcaldesa, bueno, ¿cómo puede usted decirle que está mejorando la seguridad pública cuando usted misma se han metido a su casa a robarle 2 veces porque ya con anterioridad le habían robado en su casa 2 armas? Y luego además, pues estamos viendo este caso de esta señora, de esta mamá y abuela de 7, que acababa, pues venía de su trabajo, una mujer que estaba luchando, enfrentando la vida por sacar para sus gastos, y luego días antes a un chofer de un camión, de un autobús urbano de transporte público, otro desamparado intentó asesinarlo cuando estaba pues en plenas actividades. Lo que estamos viendo es que tenemos un ejército de personas en situación de calle, muchos de ellos con problemas de salud mental y no están recibiendo el tratamiento adecuado. Por lo tanto, representan un peligro para todos, ¿no? Incluso, bueno, platiqué con algunos trabajadores que prefirieron no dar su nombre y pues ellos realmente están con miedo, viven con miedo. Un pasajero común y corriente vive con miedo. Lo que pasa es que como el tema de los desamparados se ha politizado mucho, porque ellos tienen sus defensores con justa razón, no es nada en contra de los desamparados, sino el problema es que las estrategias que se han usado hasta ahora pues no han dado los resultados esperados. La alcaldesa pues puede tener muy buenas intenciones, pero lo que está haciendo pues quizás es muy pronto para ver los resultados o quizás no le esté dando todavía el clavo con lo que se necesita. Lo que sucede es que los desamparados se suben al metro, a los trenes del metro o a los autobuses del sistema de transporte público y no pagan para empezar, ¿no? Entonces, ellos utilizan como una especie de refugio para pasar el día el transporte
o el metro, ahí pasan todo el día deambulando, se suben y bueno, como no están recibiendo el tratamiento, no tienen medicamento, entonces en cualquier momento pueden explotar y atacar a alguien. Entonces si tú te subes, pues realmente es un volado que salgas con vida, de ahí no sabes si alguien va a reaccionar pues mal y te va a atacar. Entonces ellos no tienen la culpa, el problema es que no están recibiendo la atención que necesitan y al final la pagamos todos, ¿no? Pues muy, muy, muy lamentable. Esperemos que se resuelva más allá, porque incluso hace una semana comentabas que se estaba pidiendo más presupuesto justo para apoyar a la población que está desamparada, pero pues al parecer por ahí no es la raíz que se tiene que atacar, sino va más allá de ello. Sí, se estaba pidiendo más dinero y es un problema bastante complejo que está creciendo. Es verdaderamente preocupante. Son más, solo en la ciudad de Los Ángeles son más de 40,000 personas que viven en la calle, ¿no? Entonces es un problema preocupante, pero los políticos pues no han logrado, por más dinero y cifras récords que se le han invertido, pues no han logrado. El problema es que esto desencadena en crimen y en muertes de inocentes, ¿no? Qué lamentable, Araceli, pero bueno, estaremos pendientes de cómo avanzan y cómo se ataca este problema desde la política. Muchísimas gracias, Araceli, y nos escuchamos la próxima semana en la Ronda Política. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que Ruby Linning, una niña de la ciudad inglesa de Sheffield, ha visto su raro cáncer de sangre entrar en remisión completa y tiene que agradecerle a su hermana menor por ello. Diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en 2020 a los 6 años, después de colapsar en el patio de la escuela, la familia estaba desesperada por conseguir células madre de médula ósea de un donante para tratar la rara forma de la enfermedad. Sorprendentemente no fue otra que Mabel, la hermana de 2 años de Ruby, quien resultó ser la pareja perfecta y pudo donar su médula ósea para mantener viva a Ruby y tratar su cáncer. Fue un camino largo y difícil que implicó sobresaltos y buena fortuna. Por lo general, la leucemia linfoblástica se puede tratar solo con quimioterapia, pero la que le habían diagnosticado a Ruby requería además un trasplante de médula ósea. Cuando la leucemia de Ruby no respondió bien a la quimioterapia, recibió un medicamento relativamente nuevo llamado blinatumomab, que logró que su leucemia entrara en remisión y permitió realizar su trasplante de médula ósea. El blinatumomab, o Blina, como se le llama cariñosamente para abreviar, es un fármaco de quimioterapia e inmunoterapia, más suave que ha curado a niños de cánceres con significativamente menos dolor y desesperación que los tratamientos de quimioterapia más intensos. Cuando la Blina tuvo éxito, inicialmente el personal médico de Ruby comenzó a buscar donantes. Al principio no se esperaba que Mabel fuera compatible, pero afortunadamente lo era, lo que también resultó ser un increíble golpe de suerte. Declarada libre de cáncer en 2022, la familia dice que debido a que Mabel se dio cuenta de lo que hizo por su hermana, ahora pide tomar prestado casi todo lo que es de Ruby, pero finalmente todo es diversión y juegos entre ellas. Pulgar arriba para las increíbles Ruby y Mabel. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.